Aleluya. Leamos en el nombre de Jesús, en el Salmo 23:1. Conociendo a Jesús personalmente es la tercera parte. Hoy vamos a ver Jehová es mi pastor. El salmo más famoso, diría yo, junto con el Salmo 91. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Puede tomar asiento. Uno de los más hermosos poemas bíblicos de la poesía hebrea, de lo más exquisito. Son esas frases tan bien compuestas, lo que uno quisiera siempre escuchar, vivir, lo que es ser parte de ser una oveja guiada por el buen pastor. Mire qué precioso, delicados pastos, aguas cristalinas, sanidad del alma, paz interior. O sea, qué idílico, perfecto. Tan perfecto, pues ojalá hasta ahí se quedara, porque ahí estaría bien. El asunto es, hermano, que este cuidado tan perfecto, pues está contrastado, está complementado con una realidad que se ve ya en el verso 4 y es donde cobra sentido todo el salmo, porque lo que estamos leyendo aquí pues es algo tan hermoso. Los pastos verdes son la palabra de Dios que va a fluir con revelación. El agua cristalina es la satisfacción que da el Espíritu Santo. Uno se va a sentir muy bien. Dice confortará mi alma. Son almas que han sido sanadas, gente que ha perdonado, que tiene tranquilidad interior. Dice que Él me va a guiar por sendas de justicia, o sea que no va a dejar que yo me desvíe, que voy a hacer las cosas correctamente. O sea, muy perfecto el inicio del Salmo 23. Pero estaría como fuera de la realidad si no se plantea el verso 4, que es donde cobra sentido en sí el Salmo 24. Leamos el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese aunque, yo estaba viendo en gramática, es una conjunción con unos nombres bien raros. O sea, el aunque significa que es algo inevitable. O sea, todo eso lindo de que Dios nos va a guiar siempre, que su palabra va a estar con nosotros y que no va a dejar que nos sintamos vacíos, y la provisión idílico, lindo, como que fuera un jardín del Edén. El asunto que aquí en el verso 4 ya entramos a la realidad que estamos nosotros viviendo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, el asunto es que el pastor es el que me está guiando. ¿Por qué entonces me va a guiar o lo va a guiar a usted a un valle de sombra y de muerte? Hay que entender qué son esos valles de sombra y de muerte, porque si no, no lo vamos a entender. Estos lugares, estos valles de sombra de muerte son territorios espirituales que en algún momento fueron perdiendo la luz de Dios. Fueron instituciones, organizaciones, territorios, lugares que en su momento estuvieron llenos de Dios, de temor de Dios, de un estilo de vida de Dios.
y que poco a poco se fue desapareciendo. Y entonces no nos queda más que entrar a ellos y vivirlo y enfrentarlo y atravesarlo. Y ahí es donde cobra sentido el que el Señor sea nuestro pastor personal, donde lo vamos a conocer a Jesús como buen pastor, guiándonos de la mano. Porque qué bonito, qué fácil es decir: sí, Señor, dame buena palabra, cobertura, toda la vida va a estar tu presencia conmigo. Pero de repente te dice: pero también vamos a caminar por valles de sombra y de muerte. Imagínense, no dice dificultades o que se va a poner un poco difícil. No, habla de sombra y de muerte. O sea, la pura esencia de las tinieblas. Vamos a caminar a través de esa esencia de tinieblas. Y en eso consiste el conocer al buen pastor. En eso consiste que Jehová sea mi pastor. Porque nada cuesta que me lleve de la mano donde todo es verde, donde la palabra fluye y el Señor nos sana, y donde abunda la bendición y donde sentimos su presencia y salimos gozosos. Pero ¿qué tal de esos momentos o de esas etapas o de esos procesos donde es todo lo contrario? Donde pareciera que la palabra no se cumple. Porque bonito es cuando la palabra se cumple. Yo lo bendigo, hermano, y al día siguiente le cayó una bendición. Que el Señor lo sane, hermano, y despertó al día siguiente sano, o en el momento fue sano. O que el Señor le conteste su petición y al día siguiente lo llamaron y el trabajo que usted estaba pidiendo. Eso es la primera parte del Salmo. Abunda la palabra, abunda la sanidad, abunda las respuestas favorables. ¿Y quién no va a ser feliz ahí, hermano? ¿Y quién no se va a querer convertir cuando todo va bien? ¿Y quién no va a gozarse y alabar a Dios cuando todo se cumple como uno quisiera? El asunto es que viene ese aunque. O sea, Él va a ser mi pastor, aunque. O sea, va a ser mi pastor cuando todo vaya bien y también aunque todo vaya mal. Y si yo logro entender, hay una palabra que se llama dicotomía, pero si yo logro entender esas dos verdades paralelas que van a siempre existir, si yo logro entender esas dos verdades que se van a dar siempre, y yo descubro cómo voy a ser guiado por ese pastor, como lo vimos en la primera parte, ¿verdad? En el servicio pasado, en la primera parte de Conociendo a Dios como Pastor, aprendimos que Él nos imparte un espíritu de obediencia y que eso nos hace ser ovejas de su prado, porque aprendemos a reconocer su voz. Entonces, con ese espíritu de obediencia, dijimos que ese espíritu de obediencia iba a ser probado cuando empezamos a ser guiados por personas que Dios utiliza. Porque no es difícil, pues nadie le va a desobedecer si le aparece el ángel Gabriel, ¿verdad? Todo el mundo, digo yo, que es bien obediente. Pero cuando el líder te habla, cuando el pastor te habla, cuando el profeta te habla, cuando tu patrón te habla, alguien que está puesto en un lugar de autoridad, ahí es difícil tener un espíritu de obediencia. Una cosa es hacerlo porque no me queda de otra, y otra sería hacerlo porque yo quiero ser obediente. Entonces, esa fue la primera parte. Ahora, en esta segunda parte, la clave, hermanos, es de seguir esa voz del buen pastor, aunque
ande en valle de sombra y de muerte. Y sabe que eso, lo primero que puede desanimar a cualquier oveja en un valle de sombra es el miedo. Porque el miedo es un sentimiento negativo que está relacionado a la muerte. Si nosotros no muriéramos, el miedo no existiría. El miedo está relacionado directamente con ese acontecimiento final llamado muerte. Todos nos vamos a morir. Es más, cada segundo, cada día usted se acerca más a eso. No se aleja, se acerca. Se acerca a la chalana, calaca, ¿cómo le dice? No, los que estamos con la esperanza de que Cristo nos ha perdonado, nos ha lavado y reposamos en esa esperanza y estamos cada día a cuentas, preparados para que Él nos llame a su presencia. Claro, mientras tengamos propósito, ya vamos a ver en este salmo, al final del salmo, que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos largos días, porque para Él le es más ganancia que usted viva muchos días aquí en la tierra, pero si usted cumple su propósito. Si usted pierde el propósito, lo van a despedir. Los territorios, ¿por qué es que el Señor nos guía por valle de sombra y de muerte? ¿Y por qué no solo nos lleva a los lugares lindos donde nunca va a haber enfermedad? Porque en esta vida muchas cosas se han ido corrompiendo y han ido perdiendo la luz, han ido perdiendo su naturaleza con la que fueron creados, lo que se llama corrupción. O sea que la tierra a través de los años va degenerando su origen, su diseño original con el que fue creada. ¿Con qué propósito fue creada la tierra? Para que el hombre la administrara, comenzando en el huerto llamado Edén, donde el hombre se iba a señorear, iba a administrar, iba a manejar todo. Y todo iba a ser para que el hombre tuviera una relación con Dios y toda la naturaleza y toda la creación fueran parte de una adoración a Dios. Pero eso con el pecado se perdió. Entonces, los valles de sombra y de muerte son territorios que han ido perdiendo su diseño original. Le voy a dar un ejemplo. Todos hemos oído de las universidades, por ejemplo. Las universidades han sido creadas con el objetivo de educar a las personas. Pero hay una famosa universidad en los Estados Unidos. Yo creo que varios han oído ese nombre, la famosa Universidad de Harvard. ¿Han oído de esa universidad? Pues digamos que es la número 1 de las más caras, famosísima. No cualquiera puede estudiar ahí porque hay que hacer unos exámenes difíciles y hay que aprobar, hay que tener un promedio muy elevado, aparte que es carísima. Pero fíjense que esta universidad fue fundada en el 1632 y los fundadores fueron misioneros evangélicos que le llamaban en aquel tiempo los puritanos. Y en el siglo más o menos 18, en el 1800, la mitad de los que se graduaban en Harvard eran pastores, evangelistas, misioneros que eran enviados. O sea que ese centro educativo fue fundado en el temor de Dios. Se enseñaba la Biblia. Habían carreras donde se preparaban a los siervos, además de las carreras seculares. Pero hoy en día
Mire lo que es Harvard. El 45% de sus estudiantes son ateos. El mundo político, los Estados Unidos, todos los padres que ganaron la independencia, fundaron esa nación bajo el temor de Dios. Y lo mismo Guatemala, aunque eran católicos creo yo, pero fundaron, los que pelearon por la independencia eran cristianos espirituales. Y ahora el mundo político es un valle de sombra. Hay territorios literalmente físicos en Guatemala donde no se puede caminar con libertad. Por eso se volvió tan famoso el presidente de El Salvador, y acaba de visitar Costa Rica. Y el presidente de Costa Rica encantado con el presidente Bukele, y todos encantados porque es como logró él erradicar y limpiar las calles de El Salvador. Era el país más violento del mundo, era más violento que Afganistán, más violento que Haití, que Venezuela, que Nicaragua. Era el país más violento del mundo. Eso se sacaba por el número de muertos que tenía. Hubo un día que fue cuando el presidente decidió empezar su sistema de limpieza. En un día murieron 84 personas. Espantoso, ¿no? Pero hay territorios que literalmente son territorios de muerte, de sombra y de muerte. Pero dice la palabra de Dios que el Señor nos va a enseñar cómo caminar a través de esas esferas culturales anticristianas, donde los valores morales van a ser atacados. O sea, tener al buen pastor como el guía de mi vida es que tú, joven, vayas a la universidad, una universidad donde hace años se respetaba el evangelio, por lo menos no lo atacaban, y ahora vas a entrar a aulas, a salones donde los evangélicos son motivo de burla, donde tú vas a tener que esconder tu evangelio, tu fe, para que no te hagan bullying, para que no te hagan de menos. El asunto es que si haces eso, pues estás siendo derrotado, está muriendo tu fe. Estás cayendo en un campo de batalla donde el Señor dice que nos va a guiar en victoria. Tu vara y tu cayado nos van a infundir aliento. ¿Qué significa eso? La vara es una arma y el cayado, la vara era para pelear. Los pastores usaban la vara para pegarle a los lobos, a los coyotes, a los animales. O sea, era un instrumento, era un arma, y el cayado tenía un gancho para detener a las ovejas del pescuezo y guiarlas y moverlas. O sea que son dos instrumentos con los cuales el Señor está peleando una guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque el Señor nos va a guiar por esos lugares que han sido transformados, que están influenciados o dominados completamente por las tinieblas, Él va a estar peleando por nosotros. Quiero llevarte al segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 15, y quiero que leamos una ilustración de lo que está pasando en el ámbito espiritual. Es en los tiempos del profeta Eliseo. El siervo de Eliseo se levantó esa mañana. Al salir de la casa, vio un ejército rodeando la ciudad con caballos y carros. El siervo le dijo a Eliseo: ¿qué vamos a hacer ahora, señor mío? Eliseo le dijo: no tengas miedo. El ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Entonces Eliseo oró y dijo: Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. El Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena
de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo. Aunque nosotros no lo vemos en lo natural, estas escenas de guerra espiritual son genuinas, son reales y son constantes. Como nosotros lo que vemos son ámbitos naturales, por ejemplo, la fiesta. Lo que nosotros vemos es mucha gente caminando, alegría, música, muy lejos de ser algo terrorífico, muy lejos de ser algo malo a los ojos. Pero si el Señor nos permitiera, si se levantara un Eliseo o de alguna manera el Señor permitiera y lo ha hecho en sueños, a varios les ha mostrado el ámbito espiritual. Si el Señor permitiera que por unos 10 segundos dejáramos de ver lo natural y nos permitiera ver lo que sucede en el ámbito espiritual, veríamos cosas espantosas. Veríamos la naturaleza misma del valle de sombra y de muerte. O sea que lo que a los ojos naturales es música, alegría, comercio, bulla, movimiento, actividades. ¿Eso qué tiene de sombra? ¿Qué tiene de muerte eso? En lo natural aparentemente no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo esa universidad si es la más prestigiosa? ¿Qué tiene de sombra y de muerte un lugar que si yo me gradúo de él voy a ser el más famoso? Porque eso en lo natural solo se ve lo superficial, lo material, lo que no tiene ningún efecto dañino. Lo dañino está en el mundo espiritual. Si el Señor nos permitiera abrir los ojos espirituales, veríamos todos los espíritus de alcoholismo que están inundando el ambiente, buscando a personas para atraparlas en el vicio. Veríamos miles o millones de espíritus de adulterio, de fornicación, buscando o atrapando a los jóvenes. Veríamos espíritus de muerte que están sellando las almas de los incautos, de los desprevenidos, de los que están ya marcados para un peligro de muerte. Veríamos escenas que parecerían películas de terror. Yo creo que no soportaríamos verlo más de 10 segundos. Sería demasiado espantoso para la vista humana. Por eso Dios no lo permite que lo veamos. Pero sí se pueden ir viendo los efectos, porque lo que sucede en lo espiritual, conforme va operando, va dando fruto en lo natural. Ahora, no vamos a ver esos espíritus horribles, no los vamos a ver de inmoralidad. Lo que vamos a ver son jóvenes que ya no le quieren obedecer a los padres. Lo que vamos a ver son jóvenes que ya no se van a someter a los padres, que se van a esconder, que a la 1 de la mañana van a abrirle la puerta y va a entrar el novio, mientras los papás van por el 8º sueño. Eso ha pasado aquí. Y yo tengo unas historias que no se las cuento por respeto. Pero ha pasado aquí en este pueblo. A la 1, a las 2 de la mañana los novios entran y los padres no se dan cuenta. Ese es el fruto de lo que se mueve en el valle de sombra y de muerte. Ese es el fruto. Pero el Señor ha prometido que Él va a pelear con su vara y con su cayado por nosotros, si nosotros nos dejamos guiar por su mano poderosa, porque Él es el buen pastor. Amén. Ahora,
no nos va, posiblemente en sueños a algunos les va a mostrar el ámbito espiritual. Aquí han habido algunos profetas que sí lo han visto y es espantoso. Ellos cuentan. Yo he tenido unos cuantos sueños acerca del ámbito espiritual y cuando uno despierta, uno está impactado, uno está muy afectado porque no estamos hechos para vivir en ese mundo. Es un golpe demasiado brusco. Pero sí vamos a enfrentar el fruto en esta tierra. Sí va a venir la enfermedad como resultado de ese gran movimiento demoníaco. Sí van a venir los accidentes. Yo no sé si se han dado cuenta de cómo hay una racha de que se están quemando muchos vehículos. O sea, antes no se daba eso. En la última semana yo he visto 3 noticias. Se quemó una camioneta, se quemó un camión y hoy vi que un carro. Se están quemando los carros en las carreteras, además de tantos accidentes. Ese es el valle de sombra y de muerte que ha sido transformado en un tiempo, fueron territorios pacíficos. En un tiempo los jóvenes respetaron. Aunque caían en pecado, había más temor, había más miedo. Las consecuencias eran más fuertes. O sea, los jóvenes tenían como, en otras palabras, tenían más vergüenza. En cambio ahora no. El joven se jacta de su pecado, se jacta de ser tan liberal. Porque es un territorio que empezó siendo un territorio de luz y se volvió territorio de sombra y de muerte. Pero dice la palabra que ya sea que caminemos por tiempos buenos o tengamos que atravesar territorios malos, para el Señor no hay ninguna diferencia si no nos soltamos de su mano. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué digo que no hay ninguna diferencia? Miren lo que dice el verso 5. Ahí dentro del valle de sombra de muerte, ¿qué se va a dar? Él prepara un banquete delante de mis enemigos, unge mi cabeza con aceite y llena mi copa hasta rebosar. 3 cosas. O sea que, aunque esté rodeado yo de maldad y aunque esté rodeado de ateos o de gente que adora lo que no es Dios, o gente mala con corazón duro, no importa de qué esté rodeado yo, si yo estoy agarrado de la mano del Señor, Él no va a dejar de darme su presencia, ese banquete espiritual. Siempre va a haber presencia de Dios, siempre va a haber unción de su espíritu, siempre va a haber palabra y siempre va a haber el gozo de su espíritu. O sea, el asunto no es cómo están las circunstancias. Las circunstancias por ratos van a estar buenas y por ratos van a estar bien malas. Pero eso no hace ninguna diferencia. El Señor promete, siempre promete su presencia, promete que va a haber palabra de poder, va a haber unción poderosa y va a haber gozo, paz. Y esa es la clave, hermano. Si viene otra pandemia, que venga. Pues chica, ¿va? Como que yo fuera a saber qué va. No, yo le digo, lo dice el Salmo 23. El COVID-19 fue un valle de sombra y de muerte y lo tuvimos que atravesar. Y dígame, ¿quién iba a decir solo que usted se fuera para Marte, la Luna? En todo el mundo atravesó ese valle de sombra de muerte. La diferencia es estar agarrado del que me guía. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estudiantes, su lugar de estudio se puede volver un valle de sombra y de muerte. Empleados públicos, lo que antes era honorable ahora está corrompido. Los empresarios, como ahora hay que hacer trampa, si no, no se puede.
hay que hacer chanchullo, hay que contrabandear. O sea que todo lo que en su momento fue lícito, bueno, agradable a Dios, ha ido perdiendo y se ha vuelto algo corrompido. ¿Cuál es la clave? Déjate guiar con el espíritu de obediencia por el buen pastor. Pero te quiero hablar del final feliz, bien bonito, verso 6, 23:6. ¿A quién les gustan las historias con el final feliz? Lea conmigo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová. Aquí hay un trato. Si tú me sigues, la voz del buen pastor, y yo haré que te sigan a ti. Yo sigo al buen pastor y a mí me sigue el bien y la misericordia. Yo dejo de seguir al buen pastor, ya no veo una buena. El bien y la misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. Salud divina, su paz, su abundancia, su unción, el bien de Jehová, su palabra, su gracia. Y la misericordia, porque vamos a fallar. Dígame si no vamos a fallar. Pero para el día que usted cometa un error, la misericordia de Dios. El Señor va a mandar una advertencia, un aviso. Le va a prevenir, le va a anunciar. Le va a tocar su corazón para que usted mismo se arrepienta. Por misericordia Dios va a permitir que le den su chicote. Por misericordia el Señor va a proveer la misma salida del error que usted y yo podamos cometer. La misericordia de Dios. Pero mire al final: y en la casa de Jehová. ¿Es voluntad de Dios que usted viva bastante o no? ¿Por qué se muere la gente a los 60, a los 50, a los 20? Cada rato mira uno en el canal 4, descansa en paz. Y un montón de jóvenes, gente de 40, de 30, de 18, había uno por ahí. Porque el valle de sombra de muerte tiene eso, tiene muerte, tiene tiniebla, tiene destrucción, tiene enfermedad, tiene accidentes. Y en ese valle de sombra de muerte, por afuera es algo moderno, por afuera es algo encantador, por afuera es algo deleitoso, tentador y bonito. En lo espiritual, si el Señor nos abriera los ojos, veríamos una oscuridad tenebrosa llena de espíritus malignos, que es la verdadera naturaleza. Ahí nos va a guiar el buen pastor. ¿Cuántos quieren tomar esa mano? Quiero decirle, amado hermano, que esta etapa de noviembre es un valle de sombra y de muerte. Para muchos es alegría, es comprar un estreno, zapatos nuevos, me visita el abuelo, la tía Pancracia, me regalan dinero. Y muchos de los que vienen de Estados Unidos en noviembre vienen antes de las fiesteros. Eso en lo natural es una alegría cultural, social, religiosa. En lo espiritual es un valle de sombra y de muerte. ¿Cómo lo va a atravesar usted? Si estoy yo con el buen pastor, ahí van a estar los espíritus de enfermedad, de adulterio, de destrucción, de accidente. Frente a ellos, dice la palabra, que el Señor va a derramar su unción. Frente a ellos. O sea que el hecho que haya pecado, que haya maldad,
no significa que el creyente va a vivir escaso, pobre, infeliz. La llenura siempre va a estar para nosotros. La abundancia siempre va a estar para nosotros. La bendición, el bien y la misericordia, no importa por donde yo atraviese, van a estar siguiéndome a mí. O sea, tenemos que aprender a vivir en esa doble realidad. Tiempos buenos, pero también tiempos de pura lucha espiritual, de pura guerra, que si nos abriera los ojos el Señor nos desmayamos, no aguantaríamos a soportar la realidad. Pero es una verdad. Gracias al Señor que no nos deja ver eso. Pero sí es bueno saberlo, entenderlo. La mano del Señor está aquí. Jehová es mi pastor. Dígalo conmigo. Póngase de pie. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de agua me va a pastorear. Hasta ahí está bien lindo. Pero de repente, ¡pum! Pero aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. San Andrés va a atravesar épocas donde se va a volver un valle de muerte, de pura tiniebla. Y cuando eso suceda, yo no debo de dejar de tener ese banquete servido. No debo dejar de ser ungido, no debo dejar de recibir el gozo del Espíritu. Porque eso es lo que me va a dar victoria. Y dice, en presencia de mis angustiadores. ¿Qué puede hacer un demonio que ha venido para secuestrar niños? ¿Qué puede hacer un espíritu de enfermedad que ha venido a provocar diabetes, a provocar presión alta, a poner tumores cancerosos, a activar maldiciones? ¿Qué puede hacer un demonio si mira a una familia que está siendo toda la vida ministrada por el Señor? Solo verlo y con miedo en presencia de ellos, pero no pueden hacer nada. Porque el buen pastor guía a esa oveja y los demonios están ahí. Pero cuando anda una alma errante, una oveja sin pastor, que se desvió de su camino, de su propósito, y el espíritu de depresión, de tristeza, de suicidio, de fracaso la encuentra, pero no lleva pastor, no lleva cobertura, por supuesto esa persona atraviesa alegre en noviembre, mientras está la fiesta. Todavía diciembre alcanza un poco de alegría, pero en las noches, en la soledad, se siente miserable, hasta ganas de suicidarse. Nadie la quiere. El disque novio la traicionó, la trató mal, le pegó, la humilló, la violó, porque hay noviecitas que de todo corazón aman al novio, pero los hombrotes endemoniados las forzan y no le queda más a la noviecita que entregarse porque está enamorada. Y todo se vuelve una cadena de eventos, fruto de caminar la vida sin un pastor espiritual. Le hablo de Cristo, no le estoy hablando de mí, le hablo de Cristo.
sean buenos tiempos o sean tiempos malos, no nos va a tocar el mal. Enfrente de la perdición, aquí en su presencia va a haber un mover poderoso. Esa es una promesa hasta que Cristo regrese. Entonces el bien y la misericordia vendrán detrás de mí. ¿Qué significa eso? Que yo no busco, o usted no busque el dinero. Busque trabajar, por supuesto. Déjese guiar por el buen pastor, aún en los negocios. Ore. ¿Cuántos oran por sus negocios? Pregúntele al Señor si ese negocio le conviene. No viera que me ofrece. Es que el hecho que le ofrezcan un montón, ¿de dónde viene ese objeto, ese vehículo, esa persona? ¿Quién es? Es que no todo lo que brilla es oro, dice un dicho, va primera de Henry 2:21. No todo lo que es mazacuata es oro. Ahí ya no me salió. Pero qué lindo es saber que si viene pandemia o viene guerra, Él me va a seguir ministrando con todo lo bueno que Él tiene enfrente de los espíritus inmundos, y ellos no van a poder hacer nada. Así que dígale hoy al Señor: tú eres mi buen pastor, y yo quiero ser guiado por ti, Señor. Decisiones personales, negocios, pasos importantes. Mi vida emocional, guíala, buen pastor. Mi vida laboral, guíala. Mi vida familiar, guíala. Que todo lo que yo haga sea dirigido por ti. Si tú, joven, vas a ir a la universidad, pídele al Señor que preserve tus convicciones, que no salgas dudando de tu fe, que no te llenen de ideas antibíblicas. Damos gracias a Dios. Nosotros no tenemos una orientación política, pero hay acontecimientos mundiales. El que ganara el presidente Trump, obviamente no es un siervo de Dios tampoco, pero sí tiene temor de Dios. Y Dios escuchó la oración de muchos cristianos, porque Él quiere devolverle los derechos, porque en Estados Unidos le han quitado los derechos a los cristianos. Un cristiano no puede expresar su fe públicamente, no puede identificarse, no puede llevar una camisa que diga yo amo a Jesús, porque está ofendiendo a todo el mundo. Se había vuelto un valle de sombra y de muerte esa cultura. Ahorita va a tener un respiro. Aún así, es difícil que Guatemala, sea que atravesemos tiempos buenos, economías buenas o economías difíciles, vayamos agarrados de tu mano y yo sienta la seguridad que tú me llevas siempre, Señor, a delicados pastos, a manjares espirituales. No me va a faltar tu unción, porque esa unción me sana, esa unción me da poder. No me va a faltar el poder espiritual, no me va a faltar el gozo, la alegría.
No me va a faltar la revelación, la palabra. No me va a faltar la satisfacción, porque el agua cristalina sacia el alma. No me va a faltar nada si me agarro de la mano. Así que, Señor, yo quiero ser una oveja. Dame el espíritu de obediencia. Manso y humilde. Yo quiero ser tu oveja. ¿Por qué no se lo expresa al Señor? Ya que vamos a atravesar estos 2 meses. Para algunos no está tan claro, pero para los que sí lo entienden, este tiempo de sombra y de muerte deja mucha lucha, mucho fracaso. Deja mucha confusión, mucha enfermedad, mucha muerte. Pero no a usted ni a mí. Para nosotros va a haber banquete espiritual, sanidad. Para usted va a haber liberación, para usted va a haber multiplicación, cobertura, porque su vara y su cayado, la vara de Jehová pelea por nosotros. A veces siente los ángeles, a veces no lo siente, pero ahí están. Ellos pelean por nosotros. Cuando andemos en los vehículos, en las calles, con tanto accidentes como un valle de muerte, pero nosotros caminaremos tranquilos. Frente a nosotros estará el mal, pero no nos tocará, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de aguas me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Él adereza banquete, mesa delante de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y va a hacer que mi copa rebose de su Espíritu Santo. Entonces el bien y la misericordia me seguirán. Y habitaré por largos días en la casa de Jehová. Largos días. Yo lo bendigo, iglesia. Nos tomamos de tu mano, papá. Que esa tiniebla no toque a ninguno de tus hijos que estamos hoy aquí. Que no cese tu palabra, que no escasee tu unción. Ojalá no fuera así, pero si otros deciden adorar lo que no es Dios, si otros deciden dar rienda suelta a sus pasiones, si otros toman decisiones, aquí nosotros te vamos a honrar a ti, Señor. Así que conecte su corazón y dígale: Señor, en esta etapa de valle de sombra y de muerte que estamos atravesando, ninguna oveja se suelte. Yo intercedo por este redil, Señor. Que los que tienen confusión, porque cuando vino la primera prueba, para algunos dudaron. Porque cuando está el primer amor, cuando está el pasto verde y las aguas cristalinas, cuando todo va bien, es fácil seguir a Dios.
Pero cuando te vino el primer problema, cuando te vino la primera prueba, cuando se le dio vuelta todo y viene confusión. El Señor le mostraba al profeta Hugo, hermano Hugo, y estas palabras que él recibe son muy certeras, cortas pero al grano. Y le decía que va a haber un espíritu, se va a mover en las mentes, confusión para muchos. Y esa confusión viene porque de repente están bien las cosas y ¡pum! Como que se voltea todo. Y empezamos a dudar, ¿será que estoy en la decisión correcta? ¿Será que no muy exagerado? ¿Será que es la doctrina correcta? ¿Será que le tengo que creer todo o no? Oremos contra eso. En el nombre de Jesús, que toda confusión se disipe. Que haya claridad en tu mente. Que el Señor aclare toda duda en tu corazón. Porque ya sea que te vaya bien o tengas que atravesar momentos difíciles, en ningún momento pongas en duda que eres hijo de Dios, hija de Dios. En ningún momento dudes que el Señor te lleva de su mano. En ningún momento pongas en duda tu propósito. En todo caso, pidámosle al Señor que si en algo nos hemos equivocado, que nos oriente, que nos corrija, para que toda confusión se vaya de nuestro corazón. Espíritu de confusión, no podrás entorpecer la mente de ninguno en este lugar. Aquí todos estamos convencidos que Jesús es el Hijo de Dios. Todos estamos convencidos que Él vino por nosotros, pagó el precio y ahora Él es nuestro abogado. Y ahora también es nuestro buen pastor. Y aunque se muevan ambientes tenebrosos, llenos de maldición, no va a escasear su presencia. Al contrario, van a haber banquetes espirituales enfrente de las puras tinieblas y no van a poder hacer nada. No van a detener tu bendición. La maldición no va a poder detener tu bendición. Tu sanidad va a fluir, el poder de Dios va a fluir en este lugar. Lo que otros decidan hacer no va a detener tu bendición. ¿Estás convencido de eso, iglesia? Vamos a hacer un compromiso en este tiempo, las familias que así lo deseen hacer. Señor, en este tiempo donde San Andrés Acabajá, en lo natural, es un pueblo normal, activo, cultural, religioso, pero en lo espiritual se convierte en un valle de sombra y de muerte. Pero nos comprometemos como familias a no soltar tu mano, a protegernos tras ese cayado, tras esa vara, y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, para que al atravesar ese valle, al salir de ese valle, no nos alcance el fracaso, ni la enfermedad, ni la brujería, ni el accidente, ni el peligro, ni la destrucción, ni el adulterio, ni la fornicación, ni la inmoralidad, ni nada que el maligno oportunista quiera lanzar a tu pueblo. Nos comprometemos como familia, Señor, entendiendo que los tiempos son difíciles, no soltarnos de tu mano.
Eso significa que tu palabra será nuestra guía, que no tomaremos decisiones sin antes someterlo en aprobación a ti, que no vamos a descuidar nuestro frente espiritual como cabezas de familia, y los que son jóvenes no van a comprometer su corazón, sino que le van a dar ese permiso al Señor, mi pastor Jesús. Bendigo su casa, bendigo su familia, que el buen pastor cuide su salida, que te guíe donde trabajes, en tu negocio, que el Señor prospere el fruto de tu semilla, el trabajo de tus manos, si es un oficio, si es una profesión, si estás estudiando. Que el Señor Todopoderoso te dé gracia y favor en lo que hagas, porque Él siempre y nunca dejará de ser nuestro buen pastor. Bendiciones, iglesia.